Medicina de México en el área de recursos naturales, pero también es director de la Fundación del tema de cambio climático. De manera que, David, si tú pudieras hacernos esa presentación. Buenas tardes a todos y es un súper gusto estar aquí con ustedes. Es un honor tener presente con nosotros la doctora Lynn Ostrom, muy amiga siempre de la Fundación, realmente un gurú, un líder intelectual en las temáticas nuestros a nivel mundial. También un orgullo tener el doctor Sarucán con nosotros, Hugo Beteta de la CEPAL y tantísimos amigos de todos lados. Me pidieron que hablara 10 minutos simplemente para ubicar la Fundación, por qué este tema y dónde estamos, cómo llegamos aquí. La Fundación tiene muchos años de trabajar el tema de recursos naturales. Algunas cosas que daten desde la época de la Revolución Verde. Tiene décadas de trabajar el tema de migración, pero realmente solo tiene 3 o 4 años de estar trabajando esa relación entre migración y recursos naturales. Cómo la migración afecta a los recursos naturales. Y empezamos a trabajar el tema porque ya era tan evidente, tan en la cara de nosotros que ya no se podría obviar. Cuando llegamos a la situación donde el 30% de todos los hogares rurales en México tenían por lo menos una persona en Estados Unidos, y donde el 11% en promedio de los hogares rurales de sus ingresos venía de las remesas, no hacerse la pregunta, bueno, ¿y esto cómo impacta el campo? ¿Cómo impacta los recursos naturales? Era como dejar un tema demasiado importante afuera. Nosotros veíamos que la migración internacional cambiaba la disponibilidad de mano de obra, que se escaseaba la mano de obra de jóvenes, varones sobre todo, que traía capital nuevo al campo con las remesas, que cambiaban las relaciones de género cuando se iban mucho más hombres jóvenes que mujeres, que cambiaba la situación de las instituciones locales, las asambleas, todo lo que se había construido y que cambiaba mucho el conocimiento, la cultura y los valores. El campo se volvía más urbano. Ahora, como digo, con cambios tan grandes, eso tenía que tener un impacto en el uso del suelo, tenía que tener un impacto en las prácticas productivas, en toda la dinámica del campo. Pero, ¿cuál era? Y nosotros veíamos que había mucha gente trabajando al lado de recursos naturales, muchos ambientalistas, hablando de los bosques, hablando de los suelos, hablando del agua, pero que no veían el lado de la migración. Y que había mucha gente trabajando el tema de migración, pero que nunca veían al otro lado, qué es lo que estaba pasando con la producción del campo. Y lo que más me orgullece hoy es que aquí tenemos en esta sala prácticamente las dos bandas. Y la Fundación dijo, bueno, vamos a tratar de apoyar unos grupos a salir a mirar estos temas. Y se pusieron a trabajar los compañeros de la UNAM, de Gaia, de GEA, aquí en México. Hicieron un trabajo fabuloso que lo van a escuchar. Igual en Centroamérica, Prisma y otros compañeros en El Salvador y en Honduras, para tratar de ver qué era el impacto de la migración sobre los recursos naturales. Lo único que más o menos andaba en el ambiente sobre el tema era esta cosa de la teoría de la transición forestal. Aquí en México, muy asociado con ciertos nombres, que decían que realmente lo bueno es que se vaya la gente del campo, que migren, que salgan lo más rápido posible y que después van a regresar los árboles como si esto fuera Vermont y que todo el mundo iba a estar feliz porque la gente iba a estar en California y los árboles iban a estar creciendo en México. Y que la agricultura que quedaría más productivo que nunca y que las remesas se usarían para financiar eso. También habían visiones menos optimistas de lo que produciría la migración en el campo en cuanto a los recursos naturales. Una migración que debilita la gestión comunitaria,
que hace de que las asambleas ya no pueden funcionar, que hace de que los jóvenes ya no estén interesados en lo que ha venido haciendo la comunidad del manejo. Una migración que lleva la falta de mano de obra para las empresas comunitarias y que hace más difícil hacer la conservación de suelos por todo lo que eso conlleva. Y una migración que aumenta la ganadería extensiva. Ahora, en los estudios que van a escuchar esta noche van a encontrar evidencia de las dos visiones optimistas y pesimistas. Van a encontrar que sí ha habido mayor regeneración de bosques en muchos lados. Hay lugares donde efectivamente el campo se abandonó, los bosques regresaron, y van a encontrar usos muy diversos de estas remesas que ya están llegando. Campesinos que están invirtiendo en cafetales con sistemas agroforestales, campesinos que están invirtiendo en mejorar los suelos de sus fincas, y también gente que está metiendo ganadería extensiva, reemplazando sistemas que habían funcionado de otra forma. Y van a encontrar que en algunos lados mejoró la participación de las mujeres, pero que en otros lados no. Y sobre todo lo que nos interesa, además de los impactos, es que van a encontrar que la gente empieza a tener pistas de cómo la migración puede pasar de ser un problema, una cosa que aborda, que lleva a la tala ilegal, a las plagas, a los incendios, a una cosa que ofrece nuevas fuentes de conocimiento y que ofrece dentro de comunidades transnacionales comprometidos con el medio ambiente. Alternativas sostenibles para dinamizar el campo, buscar formas de hacer que las inversiones de fondos públicos y las remesas, en lugar de ser usados para debilitar la organización comunitaria, lo fortalezcan. Nuevas formas de involucrar a las mujeres, los jóvenes y los ancianos. Y nuevas relaciones con los migrantes que se encuentran fuera de su lugar de origen. Hay cualquier cantidad de organizaciones en Estados Unidos, de asociaciones, de vínculos. ¿Cómo convertimos esos vínculos en un activo para el campo en el tema de recursos naturales? Maneras nuevas de vincular los jóvenes y las familias con sus territorios. Ahora les dejo con esta reflexión para abrir esta sesión en la parte programática, que es que hoy es un buen momento para hacer la reflexión. En efecto, los estudios recientes nos dicen que la migración neta se está reduciendo mucho en México y algo en Centroamérica. Las razones de esa reducción son múltiples y controversiales. No significa que la migración ha parado y mucho menos que estas comunidades han dejado de ser comunidades transnacionales. Pero sí es un buen momento para decir, bueno, si la migración se reduce, si está cada vez más gente retornando a sus comunidades o voluntariamente deportados, ¿qué implica eso para los recursos naturales? ¿Y cómo convertimos todo este proceso en algo positivo y no una amenaza para el manejo comunitario de los recursos naturales? Muchas gracias. Vamos a hacer algunos pequeños cambios en el programa. Y el próximo entonces invitado, el próximo panelista va a ser el maestro Hugo Beteta. Hugo es director de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Su responsabilidad abarca los países de la región mesoamericana y Cuba, República Dominicana y Haití en el Caribe. Muy generosamente él ha saltado a ocupar el lugar que iba a venir la maestra Alicia Bárcena, que por razones de fuerza mayor tuvo que cancelar, y a último momento Hugo ha sido tan generoso de aceptar la invitación a ocupar su lugar.
Hugo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiera comenzar agradeciendo a la Fundación Ford y especialmente a Mario Bronsman y a David Kemowitz por la invitación, y sobre todo a la doctora Elinor Ostrom, quien no solo me hizo entender muchas cosas en mi trabajo, sino sobre todo me ayudó a actuar sobre ellas. Es realmente un verdadero honor compartir esta sala pues, con ustedes y con la doctora Ostrom. Quisiera comenzar con una historia de la República Dominicana y de Haití, que Mario dijo que son parte de mi responsabilidad en la CEPAL. A mí me tocó estar en Haití durante el terrible terremoto que azotó Haití el año pasado. Y uno de los grandes terremotos, uno de los grandes temores que había en el ambiente era el tema de las tormentas tropicales en Haití. Yo venía, por supuesto, de la República Dominicana porque no se podía entrar por aire en Haití. Y era muy contrastante la actitud de la República Dominicana versus la de Haití, de la gente sobre las tormentas tropicales y los huracanes. Cuando yo preguntaba por qué, la narrativa que oía era algo así como que las montañas en Haití están severamente deforestadas, mientras las cabeceras de cuencas en la Dominicana no lo están. Y uno podría decir cómo dos naciones que comparten la misma isla pueden tener temores tan diferentes y experiencias tan diferentes. Los dominicanos me decían que la cobertura forestal en las cabeceras de cuencas se había recuperado, pues la economía se había transformado de la agricultura y la ganadería hacia la manufactura y los servicios. Mientras en Haití, el rápido crecimiento poblacional y la dominancia de la agricultura de subsistencia había llevado a la sobreexplotación de la cobertura vegetal. En la Dominicana, el aumento de oportunidades del empleo urbano había estimulado la migración de áreas rurales a áreas urbanas, el abandono de estas tierras marginales en las cabeceras de cuencas, y esto había posibilitado el retorno de la cobertura boscosa. Esta historia, esta narrativa de combinación de transformación económica y demográfica parecía muy atractiva para un economista como yo. Sin embargo, cuando empecé a indagar sobre los mecanismos más micro de esta historia, porque al final mucho del cambio se da a nivel micro, empecé a ver que esta historia, que era tan coherente desde mi punto de vista, tenía bastantes agujeros. Estaba plagada de omisiones, de supuestos, que por supuesto cuando uno va al terreno, que es lo que los economistas casi nunca hacemos, se empieza a dar, son muy evidentes, pero escuchándolo desde lejos, la historia parecía totalmente congruente y sin embargo había un par de supuestos ahí que creo que deben estar siempre muy presentes en el tema de los recursos naturales. Primero, la idea que era posible alcanzar un equilibrio entre la economía y el medio ambiente si solo dejamos actuar al mercado en el largo plazo. Si tan solo la economía se transformara a una economía de servicios, de industria, probablemente algunos de los problemas forestales se resolverían por sí mismos. Esto parecía ser uno de los supuestos de la narrativa entre la Dominicana y Haití. Pero sin embargo parecía ser que la misma transformación económica no regulada había generado una economía dependiente de los combustibles fósiles que había generado los huracanes, a mi parecer, para comenzar. Entonces, ¿cómo podíamos conectar esta historia de que la transformación económica de la agricultura hacia la industria y los servicios iba al final a resolver el problema, si era esta transformación la que a mi parecer estaba originando esta creciente temporada de huracanes y esas terribles pérdidas en Haití? Eso no me cuadraba. También, cuando uno escuchaba la narrativa de la dicotomía entre la República Dominicana y Haití, siempre se enfatizaba la centralidad del crecimiento poblacional en la dinámica y la sostenibilidad de los recursos naturales. Si solo esta gente dejara de reproducirse, decíamos los economistas, los problemas ambientales se arreglarían. Y sin embargo hay muchas evidencias que hay lugares donde tiene altísima densidad que coincide con una muy buena gestión de recursos naturales. Entonces, esta simplificación de que si solo los haitianos se dejaran de reproducir, acabaría con el problema de la sobreexplotación de recursos naturales, que también estaba permeando la historia, me parecía importante. Habían omisiones también
Creo que esta historia que David nos contaba de que si dejan las tierras sueltas va a regresar el bosque, asume que existe un vacío. No solo un vacío demográfico, sino un vacío de poder. Quiere decir que estas tierras no tienen derechos, no tienen un legado de conflictos, de instituciones que han tratado de apropiarse de estos recursos, y cuando la gente se va, se quedan ahí sin que haya nadie que los reclame y que no haya conflicto sobre ellos. Esta historia también deja por fuera, por supuesto, un tema muy importante, que es el cambio en los valores culturales, especialmente entre los jóvenes que saben que hay mejores servicios y mejores oportunidades en las ciudades, que se entusiasman con la vida en la ciudad, los antros, el ruido, el gentío, y que ya no desean estar en las cabeceras de cuencas dando servicios ambientales, sino desean retornar y vivir en las ciudades que después de todo son bastante excitantes e interesantes. Muchas de estas narrativas que son bastante deterministas y que a los economistas nos encantan, dejan por fuera, creo yo, el tema de las reglas del juego. Todos los arreglos que nuestras sociedades, los mecanismos que hemos construido para construir legitimidad sobre quién accede y cómo se accede a los recursos naturales. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho del acceso de las empresas, de los hogares, de los individuos a los recursos naturales, pero ya no hablamos de las comunidades y las colectividades, porque eso es un poco raro, como categoría, eso suena raro, así colectivo. Todavía tenemos problemas en pensar en las comunidades como una categoría legítima. ¿Cómo se construyen esas reglas del juego? ¿Cómo se construye la legitimidad que está atrás de esas reglas del juego? Creo que es muy importante. Creo que es importante escuchar las voces de protesta y de resistencia, pero escucharlas en claves de cuáles son los temas que no están funcionando en las reglas del juego. Si algo nos dejó, creo yo, el movimiento de los indignados en Europa, y que por ustedes probablemente los que reciben el país lo leyeron ayer en la edición dominical, es que estas protestas tienen claves que son útiles para construir mejores instituciones. Y ahí yo veo que la doctora Armstrong me está sintiendo porque creo que en escuchar esas voces hay mucho de aprendizaje para las políticas públicas y también para la cooperación internacional, que por cierto, una de las grandes omisiones en la tragedia de la narrativa de Haití es el rol que la comunidad internacional ha tenido, cómo las ONGs han desplazado a las autoridades locales, los mecanismos informales, y cómo nosotros mismos en la comunidad internacional hemos apoyado políticas que son bastante nefastas, creo yo, para la administración de los recursos naturales. En resumen, el mercado y por supuesto los arreglos institucionales operan en contextos muy específicos. Como decía la doctora Armstrong en la conferencia de prensa hoy en la mañana, no hay una receta para todos, pero yo sí creo que hay una forma de abordar los problemas que tiene una comunalidad. Una de ellas es simplemente tratar de escuchar, de aprender y llegar a las comunidades sabiendo que hay, creo yo, muchos arreglos y propuestas para mejorar la gestión ambiental. Quiero referirme a cómo está la América Latina hoy. Hoy tenía que hablar sobre América Latina. En América Latina, en los últimos 40 años, la población rural ha caído dramáticamente. O sea, el porcentaje de población en América Latina que vive en el área rural bajó de cerca del 50% hace unos 20, 30, 40 años a menos del 25% de la población hoy. Aún son números importantes, pero al bajar este peso, si el 75% de los latinoamericanos somos urbanos, por supuesto que las políticas, las opciones de los estados, inclusive de los mercados, van a reflejar esa centralidad del urbano. El número absoluto, no estoy hablando relativo, el número absoluto de población que depende de las actividades primarias en América Latina se ha reducido en más de 30 millones de personas desde lo que comenzó la década. También hay una caída en número absoluto. Esto se da paradójicamente en un contexto de reprimarización de muchas economías de América Latina. Cuando ustedes hablan y a veces jubilosamente, que China ha desplazado a Estados Unidos como el primer socio comercial de muchos países del Cono Sur, lo que está detrás en realidad es el tema de la reprimarización. ¿Qué quiere decir esto? Es que las economías que antes tenían una base de manufactura, industrial y de servicios más sofisticados,
tienden a dedicar mayores recursos a la explotación de recursos naturales porque hay una fuerte demanda y los precios están altos. Esto no es necesariamente malo, pero en el pasado para América Latina ha sido muy malo. ¿Por qué? Porque no hay incorporación de tecnología, porque la inserción global es de muy baja calidad, también porque por supuesto tiene problemas de apreciación cambiaria, que está mi colega Juan Carlos Moreno, que es uno de sus grandes temas, y porque induce un tipo de sociedad que si no contamos con la gobernanza para administrar estos recursos naturales, podemos profundizar muy rápidamente los patrones de desigualdad que aquejan al hemisferio. 2/3 de los municipios rurales de México perdieron población entre el 2000 y el 2005. Esto lo veremos en los resultados de la investigación que ha liderado mi colega Leticia Merino en la UNAM. Quédense al panel, escuchen los resultados. Esta invitación es muy importante para México. De los municipios rurales, 2/3 han perdido población. Esta dinámica va a afectar mucho las políticas públicas de nuestros países. Fíjense que entre el 2000 y el 2003, en las regiones norteñas del Ecuador, vías enteras de indígenas otavalos desaparecieron cuando los familiares se cogieron reunirse con sus emigrados en Europa. Y en muchos casos solo permanecieron los ancianos a cargo de los muy jóvenes, aldeas completas en Ecuador. En Cuba es lo opuesto. La historia de uso de la tierra y la presencia de especies de helechos no nativos ha sido un formidable obstáculo para que Cuba pueda reactivar su producción de alimentos. La subida de alimentos, de los precios de los alimentos en Cuba importa casi todos sus alimentos. Significó 1.700 millones de dólares adicionales en su balanza de pagos en un año, y fue el año en el cual le pegaron 4 huracanes que equivalieron a 10.000 millones de dólares en pérdidas. Lo que no pudo hacer el embargo, casi lo hace la naturaleza. Y, por supuesto, los precios de los alimentos. Ellos están en una carrera tratando de recuperar su sector agrícola y se enfrentan con que la historia de ocupación de la tierra, por eso digo yo, estos vacíos demográficos en realidad tienen un montón de niveles de instituciones que están presentes aún. En el caso cubano, ellos no solo enfrentan el desafío de que los jóvenes no quieren regresar a la tierra y los adultos son demasiado mayores para enfrentar eso ellos solos, sino que las tierras están cubiertas en una buena parte. Son 6 millones de hectáreas ociosas en Cuba y alrededor de 2 millones están invadidos por una plaga de una nativa que hace muy caro explotar. Entonces son problemas bastante complejos. Este es un país en el cual están viendo en el sector agrícola un sector muy importante para su estrategia de desarrollo. ¿Cómo se conecta esto con la dinámica de la migración? En realidad es un territorio no mapeado. Yo creo que está aquí Manuel Ángel Castillo, que me dijo que iba a venir, es uno de los expertos nacionales e internacionales en los temas de migración. Yo le pregunté sobre Centroamérica y sobre México y me dijo, mira, yo en realidad no creo que nadie haya estudiado en profundidad qué es lo que pasa con la gestión de recursos naturales cuando los migrantes se van. Hoy se va a presentar también un libro sobre la experiencia que la FORD apoyó, donde hay algunas de estas respuestas. Pero la hipótesis tradicional de los migrantes en el desarrollo es más o menos como sigue. Los migrantes juegan un rol de intermediarios financieros y posibilitan a los hogares rurales superar las restricciones de acceso al crédito, asumir mayores riesgos y comprar activos, ya sea activos como personales, como educación y salud, o activos como la tierra y las microempresas. Y que esta migración facilite la transición de una producción familiar a una producción comercial. Esto, digamos, es una hipótesis que nosotros los economistas estudiamos y lo vemos como parte de la dinámica de modernización. De hecho, en la esencia del pensamiento de desarrollo latinoamericano está la noción que la transformación estructural ocurre cuando la gente migra de actividades de baja productividad en el sector agrícola hacia actividades en otros sectores, la industria o los servicios, y normalmente en otros lugares, en las ciudades, y que esta acumulación va a permitir una transformación productiva y bla, bla, bla. Pero esta es una visión, pero no cuenta la historia completa. Además de la dinámica económica, en América Latina hoy están presentes otras dinámicas que a mi parecer son muy importantes en la migración. Primero, muchas propiedades pequeñas han sido compradas y consolidadas en unidades agrícolas de gran escala. Esta reprimarización que está ocurriendo en Brasil, en Argentina, que
que no necesariamente está libre de incorporación de tecnología. Y ahí hay servicios de computación, ingeniería, investigación genética, pero sí hay un proceso también de consolidación de pequeñas unidades en grandes unidades. Esas unidades también requieren menos mano de obra por unidad de tierra, y esto por supuesto induce la migración, y eso es una dinámica que está presente hoy en América Latina. En otras regiones también la migración ha sido inducida por la inseguridad y la violencia, aunque sea pues, mala educación decirlo en algunos lugares. En Colombia, en mi país, en Guatemala, en Centroamérica, en México, la violencia genera desplazamientos de población. No sé cuál es el nombre correcto para decirlo, aquí Clara tal vez nos puede ayudar, pero es un tema que hay muchísimos movimientos poblacionales asociados con la inseguridad. En mi país, en Guatemala, durante el enfrentamiento armado interno de los 80s, las grandes fincas cafetaleras fueron respetadas y ahí sí se recuperó como una cobertura boscosa, y ese escenario que decía David, pues más o menos ocurrió porque todo el mundo respetaba, digamos, los límites de la gran propiedad, pero para la pequeña propiedad fue realmente sujeto de grandes apropiaciones, digamos, tratando de ser colonizada por objetivo de seguridad por los propios militares que se quedaban con la tierra. Entonces, en estos temas de desplazamientos poblacionales en medio del contexto de inseguridad, hay mucho cambio de los derechos y uso de acceso a los recursos naturales que pueden tener efectos muy negativos, porque si uno no es dueño de la parcela y la tiene ahí por un tiempo, pues uno la exprime hasta que le saca todo y luego se va, no invierte en ella. Entonces, esa dinámica está presente en Centroamérica ciertamente hoy, y puede tener un impacto bastante importante en la gestión de los recursos naturales. También la migración ha sido estimulada por los catástrofes naturales. El caso del Mitch, para quienes estábamos en Centroamérica, en Honduras fue dramático, pero en toda Centroamérica las pérdidas en los sistemas agroecológicos, los impactos en los medios de vida, en la producción, la productividad, en los precios, en los ingresos agropecuarios, generan masivos desplazamientos ambientales de tal forma que ya podemos considerar hoy refugiados ambientales que están viniendo de la región o muchas veces se van hacia el norte. Aquí estaba hablando con el colega de la BBVA que nos decía que la ONU ha estimado que alrededor de 250 millones de personas han sido desplazadas por eventos y catástrofes naturales extremos en los últimos años. Es masivo. Y por último, lo que ya había dicho antes, la transición cultural. Es un continente joven que tiene raíces, como decíamos hoy en la mañana, pero también tiene pies. Esto, por supuesto, lleva a una transformación cultural y política en los Estados Unidos, a donde se marchan, pero también son jóvenes que están en movimiento, que no necesariamente desean dedicarse a la agricultura o no necesariamente desean quedarse en las áreas rurales, aunque algunos están regresando, buscando salir de los entornos tan complicados que representan nuestras ciudades. En fin, toda esta dinámica creo yo que genera cuestiones muy profundas para la estrategia de desarrollo de nuestros países. Muchos tenderíamos a pensar que la dinámica económica, demográfica y de uso de tierra que vamos a enfrentar en el futuro va a ser similar a la experiencia de Europa y América del Norte, donde la estructura económica se transformó de la agricultura hacia la industria, donde las ciudades crecieron, donde las áreas rurales fueron perdiendo peso, pero se fueron restaurando su cobertura forestal. Yo personalmente no creo que ese va a ser el escenario, visión para América Latina. En el caso de América Latina, la transición de las ciudades, del campo a las ciudades, se ha visto acompañada de empleos de bajísima productividad en el sector informal. No es, digamos, el empleo de industrial, sindicalizado, con protección social, que está en el modelo, digamos, de muchos de nosotros los economistas, sino realmente es un empleo sumamente precario y de bajísima productividad. En esto creo que la experiencia latinoamericana tiene matices muy importantes por la centralidad de la economía informal en todos nuestros países. También la teoría de desarrollo dice que mientras
con este proceso de urbanización, de transformación estructural y de crecimiento del PIB por cápita, los economistas predecimos de que la demanda por alimentos va a aumentar dramáticamente y que esto va a inducir un aumento de la productividad agrícola. Entonces, vamos a estar bien, porque va a haber cambios tecnológicos, va a haber aumentos de productividad y la oferta de alimentos va a estar ahí. Esto pueda o pueda no ser que se dé, pero creo que nos distrae de un debate central. Es que el debate sobre la seguridad alimentaria ha estado centrado en la oferta. Aquí estaba hablando con una colega antes de entrar aquí, y nos ha distraído la atención sobre la demanda, el tema de cómo los individuos particulares acceden y controlan y aseguran una seguridad alimentaria. Para parafrasear a Amartya Sen, quien trabajó mucho sobre este tema, la pregunta tal vez sería cómo la dotación original de recursos naturales puede transformarse en un paquete de derechos efectivos, exigibles por la ciudadanía, a las cuales puede acceder legítimamente para mejorar su bienestar y capacidades. Es el tema de que el enfoque de derechos se ha ido como que permeando de muchas ideas muy raras, pero es tan simple como que cada ciudadano y ciudadana tiene derecho a exigir, porque ha nacido ciudadano, un paquete mínimo de derechos a los cuales puede acceder legítimamente, no necesita armar bronca. O sea, el mínimo es el derecho a comer y el derecho al acceso a los recursos naturales. Entonces, el enfoque en la oferta, que normalmente los economistas tomemos, a veces oscurece el punto de que cómo hacer esta demanda efectiva es sumamente importante. Por supuesto, el control de los recursos naturales se da más visiblemente a través de los derechos formales de propiedad, pero este es solo uno de los mecanismos de gobernanza de los recursos naturales. Y la doctora Ostrom ha documentado con su trabajo desde toda una vida cómo existen otros mecanismos exitosos de gobernanza de recursos naturales. Y el viejo debate con el señor Harding sobre la tragedia de los comunes, ella demostró bajo qué condiciones eso se podía dar, pero bajo qué múltiples condiciones eso no ocurría. Un mensaje sumamente esperanzador en la cual otros mecanismos e instituciones informales, para aquí, por ejemplo, en nuestros países, la importancia de la familia, el parentesgo, las costumbres para acceder y las normas sociales para acceder a los recursos naturales. En eso América Latina es sumamente diversa, pero creo que tendríamos que también ampliar nuestro horizonte, como lo ha hecho Daniel Roderick en muchas publicaciones, sobre las instituciones y el tipo de derechos que garantizan los objetivos sociales que perseguimos. También no podemos esperar de que esta discusión sobre derechos de acceso a los recursos naturales esté libre de conflicto. Todo esto se da dentro de estructuras de poder y relaciones de poder y discusión sobre cómo se construye esta legitimidad. Todos los que trabajamos en la cooperación internacional nos dicen, por supuesto, ustedes no se deben meter en política. Y los economistas también tratamos la política así como muy de lejos. Ahora hay todo un campo de la economía política que es fascinante, que básicamente trata de entender estas relaciones de poder, pero esta movilización de los recursos naturales implica también relaciones de poder. Por ejemplo, las instituciones que restringen la capacidad de las mujeres de heredar la tierra. Ese es un arreglo. Si uno trata de explicárselo a un marciano, de por qué las mujeres no pueden heredar tierra aquí, pues es muy difícil de explicar, ¿no? Eso es un arreglo institucional que está dentro de una estructura específica de poder y tiene un fin. El fin es pues, mantener una estructura bastante patriarcal, pero eso no tiene por qué ser así, eso es simplemente un arreglo, ¿no? En fin, también abrirse al hecho de que hay muchísimas instituciones, pero también esto está es sumamente político y es sujeto de muchísimo conflicto, ¿no? ¿Qué podemos decir digamos, del trabajo que la CEPAL hace en estos temas? He de confesar que es bastante esquizofrénico hablar de los arreglos micro, porque en la CEPAL tratamos de hablar de un hemisferio completo, de la América Latina. De hecho, nosotros fuimos muy centrales en la invención de la idea de la América Latina. Entonces, siempre tocamos temas muy macro que son generalizables a todo un hemisferio. Y sin embargo, la discusión que vamos a tener hoy aquí es muy micro. Entonces, es muy difícil conectarlos, pero
Aquí tengo algunas ideas de áreas que hemos trabajado en la CEPAL y que creo que podrían ser relevantes para este debate. El primero es que el territorio importa. O sea, la expresión espacial de la sociedad, de los recursos naturales, de la economía, importa muchísimo. Hoy en la mañana discutíamos cómo, cuando uno mira el PIB per cápita entre territorios en países de la OECD, el territorio más rico tiene el doble del territorio más pobre en términos de PIB per cápita en la OECD. En América Latina esta relación es 20 veces. O sea, nosotros tenemos países donde el territorio más rico tiene un ingreso promedio, que es 20 veces el del más pobre. ¿Cómo hacemos para usar el territorio o la cuenca como principio de organización y coordinación? Me parece que es un tema fundamental. Nosotros estamos trabajando temas para propiciar la igualdad territorial. Hemos hecho algo de trabajo en lo que le llamamos pactos de cohesión territorial para ver cómo podemos crear sinergias entre lo público y lo privado para reanimar el tejido productivo local, el tema de las transferencias fiscales con el objetivo de reducir la desigualdad territorial y, por supuesto, para coordinar las políticas sectoriales con una expresión territorial. Creo que ese es un área macro muy importante. También pensamos que podríamos hacer mucho mejor trabajo en temas de la gestión macroeconómica. Por supuesto, continuar preocupándonos por la estabilidad, porque la volatilidad de precios le pega muy duro a los pobres que no tienen dónde refugiarse. Pero meter mucho más el enfoque contracíclico, que quiere decir que cuando la demanda global cae, la demanda pública puede entrar a mantener los niveles de empleo y preocuparse por patrones de crecimiento que incluyan más y mejores empleos, una plena utilización del empleo, pero que esté más centralmente involucrada con digamos, la utilización plena de las capacidades de la economía y no simplemente con estabilidad. También enfatizamos el papel protagónico del Estado para cambiar la estructura productiva con incorporación de tecnología y con senderos de uso de energía menos intensivos en carbono. Pero la conferencia de hoy, y no le robo más tiempo para que podamos oír a la doctora Rossum, y perdón que le he pedido tanto, nos invita a conectar lo macro con lo micro, porque mucho del trabajo que ha hecho nos permite ver a través de lentes muy micros cómo están estructuradas todas las reglas de nuestra sociedad y qué hacer para mejorarlas. Creo que no podemos, como dije, asumir que los procesos de recuperación ambiental se dan en un vacío demográfico que elimina las estructuras de poder actuales, y tampoco que se dan en un vacío de instituciones previas que han actuado sobre ese territorio y que aún están vigentes en distintos niveles. Y por último, y con eso quisiera cerrar, creo que tenemos que incorporar el gran tema de la incertidumbre. La crisis económica global, el cambio climático, nos obligan a trabajar en medio de grandes incertidumbres. Estos cambios pueden ser bastante rápidos y afectar las reglas y las instituciones locales, no solo cambios demográficos, como es el retorno de los migrantes que vimos, sino económicos, como es el masivo desempleo o la extracción de los recursos naturales para vendérselos a la China. Entender cómo las instituciones evolucionan y responden a estos grandes cambios, creo que es de vital importancia para una adecuada gestión de los recursos naturales. Por último, en la CEPAL pensamos que el fortalecimiento de las instancias de consulta, el saber escuchar calmadamente, el saber existente en las comunidades y valorizar lo bueno y lo malo de los arreglos institucionales que han emergido en América Latina para lidiar con estos temas es un elemento esencial de cualquier estrategia nacional de desarrollo. Muchísimas gracias, es un honor haberlos acompañado hoy, especialmente muy ansioso de escuchar las palabras de la doctora Rossum. Gracias. Muchísimas gracias, Hugo, por una brillante presentación. Toca ahora hacer una presentación que si yo la hiciera en toda su dimensión, probablemente nos quedaríamos aquí por lo menos 2 horas más, si yo tuviera que leer todo lo que el currículum de la doctora Elinor Ostrom nos presenta. De manera que, como la mayoría de ustedes saben de quién se trata,
yo voy a omitir esa presentación y simplemente decir, tiene más doctorados honoris causa de los que yo pudiera recordar, algunos de ellos en universidades que yo difícilmente pudiera pronunciar. Ha participado en organizaciones y creado organizaciones más allá de las que cualquiera hubiera podido recordar en este momento, y no me las voy a poner a leer. Y todo eso ha culminado con un reconocimiento que a veces a uno no le suena justo, pero que pocas veces es tan justo como en el caso de Elinor Ostrom, que es haber recibido el Premio Nobel de Economía en el año 2009. La primera mujer que recibe ese premio, que se venía otorgando desde los 60, la primera mujer que recibe el premio de Economía, el Premio Nobel de Economía. Hemos hecho un cambio en la programación y en lugar de que Elinor nos dé una charla, hemos invitado a Rosana Fuentes Verain a que tenga un diálogo con ella que preceda al panel que sí está anunciado. Rosana es vicepresidenta del Grupo Expansión, una línea editorial de alta influencia en el país. Tiene a su cargo, si no me equivoco, 12 revistas y no sé cuántos sitios web, tal vez me estoy quedando corto. Fue periodista estrella del Financiero, del Universal, de Reforma. Tiene una larga formación académica que culmina con un doctorado en la Universidad de Navarra en un programa conjunto con la Iberoamericana. Y la hemos invitado tanto a este diálogo, a esta charla con Lynn, pero también a moderar el panel precisamente porque no va a moderar. En realidad, si uno le invita a Rosana es porque sabe que va a provocar. Entonces, más que una moderadora, va a ser una provocadora en el panel. Entonces, yo invitaría a Lynn y a Rosana, si quieren ocupar esa parte, ahí tienen 2 micrófonos, y empezar este diálogo que va a preceder al panel. Es un privilegio para mí ser parte hoy de este evento de los 50 años de la Fundación Ford, con la que me vincula, primero y antes que nada, una deuda básica para mí, una beca para poder hacer mi maestría y estar al lado de 2 grandes pensadoras y frente a un público tan numeroso como el que hoy ocupa esta sala. Vamos a empezar, si les parece, y lo quiero hacer muy informal, lo hablamos ya con la doctora. Quisiera platicar con ustedes un poco algunas ideas de ella y después, ya que tenemos el privilegio de que esté con nosotros Lynn, si me permiten llamarla así. Leticia ha sido su alumna y creemos que podemos hacer un diálogo entre nosotros, dándole a ella la primera palabra. Solo les recuerdo y les comparto lo que el Comité del Premio Nobel estableció cuando la distinguió, la honró con ese premio. Dijo que era por su contribución al análisis de la gobernanza económica, particularmente de los bienes comunes. Quiero recordarles que Lynn recibió el Premio Nobel de Economía, como lo hemos venido diciendo aquí, pero Lynn no es economista. Lynn es politóloga. Muchos de ustedes lo saben, es una economista política, que en México esto es muy importante porque a lo mejor hemos dado demasiado énfasis
a la parte de economía y poco en las últimas décadas a la de la política. ¿Por qué no la dejamos darnos sus primeras provocaciones y después vayan ustedes pensando, los que hayan leído sus textos, los que crean que en su entorno ha tenido un impacto su pensamiento, y vamos a abrir la sesión esta siguiente media hora a preguntas y respuestas, y posteriormente invitaremos a otro grupo a que se sume al panel y haremos otra conversación aquí para que siempre pensemos juntos en cómo tener un poco más de creación de conocimiento, que de eso se trata esta tarde. Te escuchamos, Lynn. Thank you very, very, very much. And I want, first of all, to thank the Ford Foundation. The amount of research that we've been able to do over the years has been greatly forwarded and furthered and supported by the Ford Foundation. It just would not have been possible for us, for example, to create the International Association for the Study of the Commons. That is a very important international association, cross-disciplinary now, that has scholars that are able to communicate and discuss with one another recent findings, try to figure them out, etc. Our next meeting will be in Japan, as it turns out, in 2000. Yes, and the next meeting of the global IASC will be in Japan in July or June of 2013. Also, in terms of my own research and that of my colleagues at the Workshop on Political Theory and Policy Analysis, without the active support of the Ford Foundation through the years, it just would not have been feasible. It was a very fundamental supporter of our International Forestry Resources and Institutions research program. We're very, very pleased with the development of this, where we have university-to-university collaboration, working with local communities in Africa, in Latin America, in Asia, and in the United States. And the Ford Foundation just has been very essential. I want to also take a moment to thank members of indigenous communities that we have studied through the years, as well as other, not indigenous, but other communities. I've learned a lot from them. And I think it is very important for us to hear what have been the struggles they have faced. How did they begin to start thinking about overcoming? Some didn't, and why? What were the obstacles that just got bigger and bigger? Others overcame, and learning how people are able to work together. And so, current book is on working together, how people are able to work together. I really have to stress that working together notion, because sometimes the presumption is that authorities from the outside, they've got the knowledge, they've got to come in, they've got to make the decisions. Now, the authorities from outside have interesting and important things to contribute, but it's not that they do all the decisions and they design the successful. It's when they can learn to work together with units at a variety of scales, including all the way down to small communities. I have had the chance to do some field research with my colleagues in Mexico. That has been a great asset for me. I was born just north of the border in Los Angeles, so I have a long history of connections on the west coast of the U.S.-Mexico continent, and it's just been a wonderful experience through the years.
People wanted me to do a little bit of an overview of what is it I have learned from resource users around the world. I keep talking about learning from them. And I was extremely fortunate as a doctoral student that I was just assigned to attend the meetings of a water user association. These were water users using the groundwater basin underlying the city of Los Angeles and 10 other cities. So the boundary of the basin was not the same as any of the political units. So you had some cities in, some cities with a portion in, a portion of LA County, Shell Oil and large-scale utility companies. And I attended their monthly meetings for several years. And they finally, I was the only woman for a while, and they finally got comfortable with me in the room. At the beginning, they didn't know exactly what about this woman graduate students. But as soon as they got comfortable, I could hear them discussing intently. I mean, this was a tough one. They were able to use a variety of instruments to design some new institutional arrangements, and they designed them over the 50s and 60s. And fortunately, I ended up doing my dissertation there. And that was before Garrett Hardin's article in '68. And I didn't know I was studying a commons. I was studying a real problem, and people were struggling with how to, I mean, it was making a huge difference to all of them in terms of livelihood capabilities over the time. And they used a bunch of creative, I won't bore you with all of it right now, but they used creative ideas, and I'm very, very happy to report that Bill Bloomquist did a return study in the 1980s and found many of the things that they had started earlier were working very well. Brian Steed has just completed a study this 1 year ago looking over 50 to 60 years of experience, not just 5 or 10, 50 to 60 years. And the groundwater in the area in Southern California covered by West Basin Water Association is higher today. They had drawn it down, salt water was entering like mad, and they have taken actions to replenish it, reclaiming sewer water, reclaiming salt water, doing all sorts of imaginative things, and getting that groundwater basin so that the water level is higher. How many places have you heard around the world that have actually improved a groundwater basin so that the level next to the sea is higher today, freshwater, than it was 50 or 60 years ago? They, you know, that's one of my big lessons of having listened and learned from, and having arenas where people can argue and discuss these things and disagree with one another from time to time. We kind of think disagreement is bad. Well, how do you learn? One of the ways you learn, it's not the only way, but one of the ways is that somebody makes a point that just entirely different than your own view of the problem that you're jointly facing. And you can say, what? Explain that to me a little better. And then potentially, I understand this, and yes, and I agree, but I don't agree with this. Let's dig into this and have the time to discuss that in greater depth. Groups that have solved these problems have found ways of engaging honestly with one another and disagreeing. And what I'm hoping we can slowly do as academics is that we sometimes take a disagreement as a terrible offense. It isn't.
And what we're working very, very hard on, and I will talk about in the next couple of days. I have several formal presentations that I'm not going to repeat tonight, my formal presentations. But one of the things that we're slowly but surely working on is a way of interdisciplinary language that helps us identify the key variables that can be very important in coping with resource problems around the world. And it isn't always the same set for every resource problem. What we're trying to do is get people aware of the range of sets that may be involved so that you can begin like a doctor in diagnosis. Over time, doctors went away from presuming that there was a panacea, a single solution, to learning diagnosis. And diagnosis was, okay, what are the 4 or 5 questions I ask first? Then in light of answers to those, what are the next 4 or 5 questions I need to ask? And in light of answers to those, what more? So that one's digging down, down, down. And in light of digging down, one can come up with much better solutions that fit local situations that are not just the academics telling local people, but people working those things together. So I'll bore you a little bit with that over the next several days, but not tonight. I think I'll just turn it over. I don't want to repeat what I'll be doing in the next several days, but I've certainly enjoyed being here again. I love Mexico. And so I'll turn it over to you to organize however you'd like to do from here. Thank you very much. Gracias. Como ven, está aquí una de las alumnas de Lynn y queremos dar la palabra a ustedes. Entonces, vamos a darle la primera pregunta a Leticia en función de lo que estamos escuchando para que tratemos de traducir esto a qué es lo que están haciendo en México. Y antes de eso, permítanme simplemente, imagino que muchos de ustedes, que algunos de ustedes, no muchos, igual que yo, son amantes del cine. Y yo no pude evitar, mientras estaba escuchándote, Lynn, no pude evitar pensar en una película. Obviamente, les vino a la mente Chinatown, la película de Jack Nicholson, El uso del agua. Y bueno, es cierto que se enfrentó con un desafío y un reto que pocas veces pensamos que es lo que es objeto de estudio en nuestros países, pero efectivamente era un grupo que tenía todos los desafíos del mundo y que lograron encontrar una forma de administrarlos en ese diálogo al que se refirió. ¿Por qué no nos platicas tú, Leticia, un poco qué es lo que están haciendo aquí? Y mientras vemos si está ya listo el auditorio con sus propias preguntas. Veo que hay alguien ahí ya parado, no sé si estás listo para preguntar. Aquí tenemos un micrófono arriba, pero también debe de haber algo abajo, y si no, aquí se acercan y los preguntamos aquí. Bueno, lo que estamos haciendo ahorita, yo quisiera brevemente hablar de la relevancia del trabajo de Lynn para México desde mi punto de vista, porque aquí hay mucha gente y creo que cada quien de los que estamos aquí tiene una idea de por qué es relevante el trabajo de Lynn para México. Habiendo trabajado muchos años junto con compañeros del Consejo Civil Mexicano, de la USACH y de Gaia, en el sector forestal, en comunidades forestales, creo que el encontrarnos hace muchos años a varios con el trabajo de Lynn hizo lo que hace la buena teoría, poner muchas de las intuiciones o de los aprendizajes o de las sensaciones que teníamos a partir del trabajo de campo en un esquema conceptual coherente, a partir del cual pudiéramos tener nuevas preguntas, nuevas ideas de política pública y demás. Pero siendo México un país, como ustedes saben, con 70% del territorio forestal en manos de comunidades, con 60% de la tierra en manos de comunidades agrarias y ejidos también, el trabajo de Lynn
cayó y tiene una significancia fundamental en el sentido de que la gobernanza colectiva, si bien no es una panacea, que está lejos de serlo y nos da elementos, instrumentos para preguntarnos por qué sí, por qué no, cuándo sí, cuándo no, qué factores inciden, pero creo que el Lean de entrada, respondiendo con evidencia a la propuesta y la tragedia de los comunes, nos hizo sentir, pensar, entender a muchos que la gobernanza colectiva es posible y necesaria para el manejo de muchos recursos. Ahora, con la propuesta de policentricidad en el esquema de políticas públicas anidadas, pero el valor de lo local creo que es una de las grandes enseñanzas del Lean, fundamental para un país con la biodiversidad y el terreno forestal y los retos que tiene el de nosotros. Sabemos que esto no es tarea fácil. Luego de años haciendo un recorrido muy rápido de trabajar y de seguir y de participar y de habernos encontrado con Lean y de hacer muchos estudios de caso, varios de los que estamos aquí, Gustavo García, Sergio Madrid, Patricia Jerez, tratando de seguir el instrumento, la metodología del IFRI, del Programa de Instituciones Forestales y Recursos de la Universidad de Indiana, y de apoyar a las comunidades a construir experiencias de sustentabilidad y de gobernanza o a revalorarlas. Nos encontramos, como decía David Keimowitz, con el tema de la migración, con el tema de que nuestro país es el principal expulsor de migrantes en el mundo y que muchas de las propuestas, de los esquemas que eran viables en los años 80, 70, 90, cuando nos iniciamos en el trabajo de campo, varios de los que estamos aquí que ya tenemos canas, se estaban encontrando con contextos muy difíciles, muy cambiantes por la falta de jóvenes, por el envejecimiento de las gentes que toman decisiones, por el hecho de que la mitad de la comunidad está fuera del territorio y quiere influir en la toma de decisiones y tiene visiones distintas. Entonces, gracias con el apoyo, compartiendo la inquietud, contando con la enorme ventaja, la enorme fortuna de tener eco de esta preocupación en la reflexión de David Keimowitz, empezamos con un equipo de jóvenes y de no tan jóvenes y de gentes que trabajan directamente en comunidades y de autoridades de comunidades que fueron miembros de nuestro equipo de investigación a preguntarnos en 56 comunidades cómo estaba afectando el hecho de la migración, que es muy diversa. Cuando decimos migración decimos muchas cosas, la gobernanza de los territorios comunitarios que son recursos comunes y que encierran muchos recursos comunes y a partir de los cuales se están creando nuevos recursos comunes, como los tanques de agua, las empresas forestales comunitarias, las empresas turísticas, las embotelladoras de agua y recientemente los blogs comunitarios de jóvenes que están en California y en Oaxaca, los blogs comunitarios de Oaxaca, California. Entonces, digamos, esta es nuestra pregunta de investigación, nuestras preguntas de investigación, y buscamos generar elementos para orientar las reflexiones sobre qué futuro es posible y viable y qué hacer para alimentarlo. Muchas gracias. Ahí está la provocación. Si hay alguien que quiera preguntar, yo tengo 1000 preguntas, aparte de la cinematográfica y Chinatown, que me interesará plantearle a Lynn, pero estoy viendo aquí gente que igual quiere aprovechar la presencia. Y mientras eso llega, porque estamos acá con el micrófono, Lynn, yo quisiera que nos abundaras un poco sobre la idea de los nuevos acuerdos institucionales. Es un tema fundamental. Tú hablas de conocer más de lo que te enseñaron las comunidades y también de cómo encontraste en la experiencia del agua, el manejo del agua en California, y cómo has encontrado a lo largo de tu trabajo que el tema de los arreglos institucionales es importante. ¿Por qué no nos platicas un poco sobre ese tema? Well, I'm very, very fortunate in that people like Robert Netting had been studying local institutions for a very long time,
as it turns out, in Switzerland. But that gave me a sense, because he was looking at units that had been in activity for 400 to 500 years. And that the various alpine communities, while they all were in the Alps, they were not using a uniform set of rules. So they had each of the alpine communities had slightly different size, amount of rainfall, the kind of soil that was involved, and the same people who farmed down below the Alps used private property there, but they used common property for pasturing and sending animals north, making cheese. Oh, they made good cheese, and a variety of other things. And so I owe a lot to Netting's study, because it just made my mind just go woo, because I had a lot of economics, and I had presumed that private property did have a very important role. Observing the groundwater problem, I realized that they could use strict private property for that, but the agreement that they eventually developed was, in light of finally getting a good sense of the amount of water coming in and of the history of use, was to allocate to each and every farmer a particular percentage of that total. So the part of the agreement was literally to privatize the withdrawal of the water, but it wasn't the only. So they privatized, they didn't call it that, but that's what they did do. But then they created a district that taxed them. And the tax that they placed on themselves was very high. But it didn't go to Sacramento. It didn't, thank God it didn't go to Washington. It went locally. And it meant that because it was a tax that could be observed in terms of the water tax, they could then use that for all sorts of replenishment activities and things of this sort. And so private property, taxation, all of those things combined